a dar inicio a nuestra charla del día de hoy, hemorragia intracerebral espontánea o ACV hemorrágico, comúnmente conocido. Mi nombre es Jaime Arenas Andrade, residente de neurocirugía de la Universidad de Cartagena, de tercer año. El día de hoy me va a acompañar como moderador el doctor Claudio Rivas. Estábamos en comunicación también con él, el doctor Javier Bellido, quien estaba dentro de también como tutor, está en este momento en una cirugía de urgencias, por lo cual el doctor Claudio Rivas está hoy también acompañándonos acá y pues va a ser también moderador en la charla del día de hoy. Este tema de la hemorragia intracerebral espontánea es supremamente importante tanto para médicos generales, personal de cuidados intensivos, personal de medicina interna, neurocirujanos, ya que es un tema que es frecuente, ¿sí? Y que si bien dentro de los stroke no es, digamos, el más común, pues nosotros lo tenemos a diario en nuestros servicios de urgencias y en nuestras unidades de cuidado intensivo. Por eso traemos entonces una programación. Vamos a empezar con una introducción al tema. Posteriormente hablamos de epidemiología, de esa importancia a nivel mundial y a nivel local también. Vamos a entrar a hablar un poco de la etiología, de las etiologías más frecuentes de esta entidad, entender un poco esa fisiopatología, cómo se producen esos tipos de daños y cómo entender también, digamos, cómo dar un manejo tanto médico como quirúrgico a los pacientes basados en la fisiopatología. También la presentación clínica, supremamente importante, cómo identificar a estos pacientes y cómo empezar ese enfoque y ese abordaje, que es crucial para poder dar un buen manejo y unos buenos resultados. Y finalmente vamos a terminar hablando del manejo médico y el manejo quirúrgico. Vamos a mostrar en ese punto bastante evidencia, sobre todo, y la actualidad en que estamos en este tipo de manejos, ¿sí? Entonces, es una de las de Stroop, como les vengo mencionando. El ACV isquémico es, digamos, el más frecuente, el predominante en un 70-80%, y el restante, pues, va a corresponder al ACV hemorrágico, el cual entonces vamos a tener una ruptura de estructuras vasculares, sean arteriales o venosas, que van a ocupar entonces, van a producir un derrame de material hemático a nivel del parénquima cerebral, y pues este va a ocasionar unos cambios a nivel del espacio intracraneal, como lo vamos a ver ahorita en el desarrollo de la presentación. Tenemos que el ACV, tanto hemorrágico como isquémico, son una causa alta de morbimortalidad a nivel mundial, y pues es de suma importancia que conozcamos este tema a cabalidad. Cuanto a la epidemiología, tenemos entonces una prevalencia de alrededor de 2,7% en Estados Unidos, incrementa con la edad. Vamos a tener unos costos directos al sistema de salud. Estos datos son de Estados Unidos, que son, digamos, donde más evalúan de forma oficiosa esta parte, y se dice que alrededor de 34 billones anuales es el costo estimado que puede tener el manejo de estos pacientes. A nivel mundial, está causando alrededor de 6,2 millones de muertes al año, y el 80% del stroke va a ocurrir en países de bajos y medianos ingresos. Por esto que nuestro medio, pues, es supremamente importante que nosotros manejemos muy bien esta entidad. Eh, entonces, a nivel mundial es la segunda causa de muerte en mayores de 60 años. Tenemos alrededor del 10 al 20%, como mencioné anteriormente, va a ser hace hemorrágico, el 10 al 20% de los strokes, de todos los strokes. Y los adultos mayores, o los adultos entre los 18 y los 55 años, pues van a tener alrededor del 50% de los tipos de stroke, ¿sí? Va a tener una predilección en hombres. Y en Colombia tenemos algunos datos. Un estudio realizado en Sabaneta, Antioquia, mostró una evidencia de 88,9 por cada 100.000 habitantes, una incidencia, ¿sí? Este es el estudio, fue realizado en 1992 a 1993. Es, digamos, lo más cercano que tenemos de datos en Colombia, y pues arrojó esta incidencia como un dato también importante epidemiológico. Cuanto a los factores de riesgo, vamos a tener la hipertensión arterial como uno de
de los principales, ¿sí? El principal factor de riesgo, junto con la diabetes, el tabaquismo, la fibrilación auricular, las enfermedades cardiovasculares. Ese que un paciente con fibrilación auricular puede tener 5 veces más riesgo de stroke que un paciente que no tenga esta condición. Y acá es muy importante mencionar que el paciente con fibrilación auricular y con enfermedades cardiovasculares, pues frecuentemente van a ser consumidores de anticoagulantes, ¿sí? Y esos medicamentos anticoagulantes, pues, se han convertido en una causa actualmente muy alta de ácido hemorrágico, sobre todo hemorrágico, ¿sí? Entonces, la historia familiar también va a tener se ha evidenciado asociación y factores como la dieta, una dieta, se dice que una dieta mediterránea, alta en aceites de oliva, alta en frutos secos, puede prevenir o puede disminuir el riesgo de presentar en algún momento stroke eh, en los seres humanos. Cuanto a la etiología, entonces, como lo mencionamos, como lo venimos mencionando, la hipertensión arterial sistémica está dentro de las principales causas. Eh, en pacientes de mayor edad, más de 60 años, entra la angiopatía mieloide como una de las causas más importantes y más frecuentes, pero vamos a tener otras como el uso de anticoagulantes, las neoplasias, ahorita vamos a ver un poquito de esas principales. Los aneurismas, sobre todo cuando tienen una localización intraparenquimatosa, podrían dar una hemorragia intraparenquimatosa, pero generalmente ellos van a dar más hemorragia subaracnoidea, que es tópico de otro tema. Las malformaciones arteriovenosas, fístulas arteriovenosas durales, trombosis de senos venosos, angiomas cavernosos, van a ser algunas de las entidades que van a causar también hemorragia intraparenquimatosa, generalmente en personas más jóvenes y en personas normotensas. Estas últimas no vamos a enfocar en ellas en esta presentación, al, digamos, no ser las causas más frecuentes de ácido hemorrágico en adultos, ¿sí? Entonces, acá tenemos un resumen por edades, ¿sí? Entonces, tenemos en los jóvenes, un paciente joven que llega normotenso, que, digamos, hacemos el diagnóstico de un ácido hemorrágico por imagenología. Entonces, pensar en una malformación muscular, las drogas de abuso en este grupo etario son muy importantes, intoxicación por cocaína. Recordemos que va a causar una hipertensión endocrinal un aumento del flujo sanguíneo cerebral y puede causar en ciertos momentos rupturas vasculares con el consecuente ácido hemorrágico también. Y en adultos y adultos mayores, pues las etiologías que venimos mencionando. Entonces, entrando un poco a hablar de esas principales causas, tenemos entonces que en el ácido hemorrágico de origen hipertensivo, vamos a tener entonces una aterosclerosis acelerada y una lipohialinosis con una necrosis fibrinoide, que son unos cambios que van a presentar, o van a dar una alteración a nivel de la estructura vascular. Estos cambios fueron descritos por Miller-Fisher en 1965. Esos cambios además van a producir en la vasculatura microaneurismas, son microaneurismas que son finalmente los que presentan la ruptura, fueron descritos en 1867 por Charcot y Bouchard, a los cuales se les atribuye el nombre, los aneurismas de Charcot y Bouchard, por la descripción que ellos hicieron. Actualmente esas descripciones siguen totalmente vigentes y vamos a tener unas localizaciones de cuáles son esos vasos que comúnmente se afectan a tener unos porcentajes y una frecuencia, empezando con las arterias lentículo estriadas, principalmente van a dar una irrigación a nivel del núcleo estriado, más frecuentemente putamen y cápsula externa. Entonces, ahí es donde más se van a presentar esas hemorragias estriatocapsulares, ¿sí? Seguidos por las talamomaniculadas y talamoperforantes. Entonces, ese es el siguiente punto en frecuencia de sangrado, el sangrado talámico, ¿sí? Y por último vamos a tener entonces la alteración a las arterias talamomaniculadas, ¿sí? Y las perforantes a nivel de la arteria basilar que van a afectar tanto al puente y como la perforante en el núcleo dentado, ¿sí? Entonces esos dos van a ser, digamos, los menos frecuentes y vamos a ver acá entonces una imagen, un diagrama donde nos van a mostrar esa frecuencia, ¿sí? De acuerdo a esa misma presentación, a esa misma frecuencia de afección vascular, pues vamos a tener esas estructuras, digamos, donde más frecuentemente vamos a encontrar el sangrado de origen hipertensivo, ¿sí? Entonces, como ya lo mencionamos, representa el 10 al 15% de todos los strokes.
Del 40 a 50% de esos ácidos hemorrágicos se van a presentar en adultos mayores, ¿sí? Y pues ya la parte imagenológica y de diagnóstico diferencial la vamos a ver más adelante. La angiopatía mieloide es una de las causas más frecuentes, sobre todo en pacientes mayores de 60 años. Esta entidad también es conocida como la angiopatía congofílica y es conocida así, digamos, de esta forma de denominarla, por las tinciones en patología, ya que cuando se lleva patología, estos depósitos de betamieloide que van a estar en el tejido, en el tejido encefálico, pues se van a teñir con el rojo Congo, ¿sí? Entonces, al teñirse con el rojo Congo, por eso también se conoce como la angiopatía congofílica, ¿sí? Entonces, es un daño a nivel de las arterias corticales y medulares del parénquima por el depósito de la beta amieloide, la proteína beta amieloide. Las neoplasias también es una causa frecuente de sangrado parenquimatoso en adultos. Eh, Pueden llegar a representar hasta el 10% de esas hemorragias intraparenquimatosas espontáneas, sobre todo los tumores de alto grado, como los gliomas de alto grado, glioblastoma multiforme, por ejemplo, y las metástasis hemorrágicas, sobre todo las que provienen de carcinomas de células renales y carcinomas de origen melanocítico, ¿sí? Entonces son, digamos, de las más frecuentes que van a presentar hemorragia intraparenquimatosa. Y pues, por último, para, digamos, hablar de las más frecuentes, las malformaciones vasculares, quise traer un apartado también, porque pues nos pueden llegar muchas veces pacientes jóvenes, normotensos, los cuales no tienen antecedentes de hipertensión y que pues generalmente el sangrado no va a ser tan en los lugares típicos que acabamos de mencionar, y es importante tenerlos en mente. Porque en esos pacientes, aparte de la tomografía de simple cráneo que nosotros pedimos como protocolo, que ahorita vamos a ver esa parte, también hay que pedir una angiografía protocolariamente buscando este tipo de alteraciones. Entrando un poco más a la fisiopatología, vamos a presentar una injuria primaria en estos pacientes. La injuria primaria la va a dar la formación del coágulo, ¿sí? Esa formación del coágulo pues va a ocupar un espacio dentro del parénquima, va a causar una alteración estructural propiamente dicha directamente y nos va a alterar la doctrina de Morrokelly, donde tenemos nosotros unos espacios bien definidos y que ese espacio, digamos, de coágulo va a aumentar entonces esa presión intracraneana, dando entonces paso al daño primario, que es el que de pronto no podemos evitar, porque es el que se presenta en el momento del sangrado, ¿sí? Y pues vamos a entrar a mirar también un daño secundario. Ese daño secundario, cuando ya tenemos ese coágulo establecido y va a tener un origen multifactorial, ¿sí? Entonces vamos a tener unos efectos citotóxicos directos a través de los glóbulos rojos que van a sufrir una descomposición y van a depositar unos componentes del grupo de melanglobina a nivel, digamos, de hemosiderina, ferritina, y que van a causar efectos directos como lo vamos a mencionar. Además, tenemos disrupción de la barrera hematoencefálica y también vamos a tener una alteración en la perfusión de ese tejido adyacente que está comprimido, que está con proceso inflamatorio desencadenándose. Entonces, vamos a tener, digamos, esa cadena o esa etiología multifactorial que nos va a proporcionar o a aumentar ese daño. Entonces, se han hecho estudios, digamos, para evaluar esta fisiopatología, sobre todo en animales, en ratas, y se ha evaluado sobre todo la cascada de complemento a través de la vía alternativa, de la vía de las lectinas, de la vía de la proteasa extrínseca, y se ha identificado sobre todo a nivel del segmento C3, por la vía clásica, C3, esa porción C3 del complemento a través de la C3A va a producir, como lo vemos en la imagen de la derecha, unas anafilatoxinas. Esas anafilotoxinas van a mediar inflamación directamente en el tejido, van a alterar la barrera hematoencefálica. Además de eso, van a producir una liberación de citoquinas, y esas citoquinas asociadas a la lisis y la destrucción de los eritrocitos van entonces a producir una toxicidad directa en el tejido, también mediada por hierro, como lo vengo mencionando, y eso nos va a llevar a ese desencadenamiento de la injuria cerebral. Entonces, vamos a tener eh, una disminución del flujo adyacente, ¿sí? A nivel del coágulo,
En esta imagen que nos muestran acá estamos viendo nosotros un estudio realizado a través de tomografía computarizada por perfusión, con perfusión, en la cual se puede evidenciar, en la imagen A tenemos a la izquierda una tomografía con la función de perfusión, vemos el coágulo y alrededor del coágulo vamos a ver una hipodensidad, la cual nos está hablando de una disminución en la perfusión adyacente. Ya en la imagen con perfusión, pues confirmamos esa disminución y también nos muestran en la imagen de la C a la F un comparativo de cómo sería el lado sano de la perfusión común y el lado, digamos, que tenemos del coágulo y vamos a tener una disminución en el flujo sanguíneo. De acá de esta, digamos, definición o de este producto de la disminución del flujo sanguíneo, es donde anteriormente se basaban para presentar, digamos, los argumentos de que no se podía bajar la presión arterial de forma abrupta, debido a que pues íbamos a agudizar esa zona de penumbra o esa zona de disminución de flujo sanguíneo, pero como vamos a ver más adelante, ya se ha demostrado que no hay cambios y que son más los beneficios con disminuir esa presión intracraneal, esa presión arterial sistémica. Eh, Acá en este esquema estamos viendo la evolución de ese hematoma, la evolución, digamos, fisiopatológica. En la imagen A tenemos un hematoma en estado hiperagudo, que son las primeras 24 horas, va a estar compuesto por oxihemoglobina, ese coágulo. En ese punto los hematíes no se han destruido, no han empezado esa descomposición. En la imagen B tenemos, en el A tenemos un estadio hiperagudo, en el B tenemos un estadio agudo, que va a ir hasta los primeros 3 días. En el estadio agudo vamos a tener desoxihemoglobina como componente principal, empiezan esos hematíes a perder esa composición. En la imagen C tenemos eh, el estadio subagudo temprano. En el subagudo temprano vamos a tener metahemoglobina intracelular, ¿sí? Y en el subagudo tardío, que es el B, vamos a tener metahemoglobina extracelular, es decir, ya hay una ruptura definitiva de esas estructuras vasculares. Y ya en la imagen E y F vamos a tener entonces lo que es el hematoma en un estadio crónico en el cual se van a perder completamente esas propiedades de los hematíes y lo que va a quedar es alrededor de depósitos de hemosiderina y ferritina. Esta fisiopatología más adelante nos va a servir para nosotros también mirar en las imágenes, sobre todo usamos tomografía, pero en algunas ocasiones es necesaria una resonancia y en ese punto es importante también diferenciar en qué estadio está ese hematoma, para nosotros poder, digamos, también enfocar el paciente que tenemos, ¿sí? En cuanto a la presentación clínica, tenemos entonces que a nivel internacional se han desarrollado diferentes escalas, diferentes mnemotecnias, como la mnemotecnia FAST, en general para el stroke. Generalmente se utiliza más para el ámbito prehospitalario, pero obviamente también para los estudiantes, para los internos presentes. También debemos tenerla muy en cuenta nosotros, el personal de la salud, el personal que está en urgencias, para identificar entonces ese paciente que desvía la conducción labial, que tiene alguna focalización tipo hemiparesia o tipo monoparesia, que el paciente que se presenta con disartria. Y ese time to call, que normalmente en la atención prehospitalaria sería llamar a la ambulancia, pues acá lo podemos utilizar, por ejemplo, para activar ese protocolo intrainstitucional, ese código Stroke, llamar al técnico de imagenología, avisar a todo el equipo interdisciplinario de que tenemos un paciente, de que probablemente tengamos que actuar rápido para poder intervenir, recordando que tiempo es cerebro. Entonces, teniendo ese tipo de sintomatología, nosotros podemos empezar a identificar de dónde puede provenir o cuál puede ser el origen, la causa, digamos, del cuadro que está presentando el paciente. Entonces, el paciente que tiene una hemiparesia, que tiene una focalización, lateralización, pues vamos a sospechar que tiene una alteración en núcleos de la base, a nivel de cápsula interna, núcleo estriado, ¿sí? El paciente que se presenta con ataxia, vértigo, mareo, vómitos, diplopía, entonces nos va a hacer sospechar de una causa a nivel de fosa posterior y también podemos identificar a ese paciente que nos hace pensar en un origen hemorrágico, en un stroke hemorrágico, que es el cual refiere que es una cefalea que aumentó de intensidad de forma abrupta, de forma rápida, que se presenta con náuseas y vómitos asociados y que además, pues,
vamos a tener unos signos vitales que nos van a hablar posiblemente de unas cifras tensionales en rango de crisis. Entonces, importantísimo identificar clínicamente ese paciente para poder actuar de forma adecuada. Ya en la parte del diagnóstico, ahorita vamos a ver algo también de ese trabajo inicial que realizamos, de ese enfoque inicial, dentro del cual está realizar una tomografía de cráneo simple inmediatamente tengamos el paciente estabilizado, si el paciente requiere una ventilación mecánica, pues tener el paciente ya asegurado y pues en el menor tiempo, en la menor prontitud, realizar la tomografía de cráneo simple, que es la primera que nos va a hacer la diferenciación entre un ACV isquémico o un ACV hemorrágico, ¿sí? En cuanto al ACV hemorrágico, pues nosotros vamos a tener unas localizaciones típicas. En la imagen de la derecha vemos la imagen A, y en esa imagen A estamos viendo una tomografía de cráneo simple en un corte axial, en la cual estamos viendo una imagen de una colección hiperdensa a nivel estriato capsular, ¿sí? Es decir, está localizado a nivel de cápsula externa y núcleo estriado, ¿sí? Ese es el principal punto donde mayormente nosotros vamos a encontrar el sangrado de origen hipertensivo. Es la principal, digamos, estructura vascular que se afecta. Seguida entonces, miramos la imagen de la izquierda. En esa imagen de la izquierda tenemos entonces un sangrado a nivel talámico, ¿sí? Que es, digamos, la segunda estructura. Y podemos nosotros observar que, por ejemplo, este paciente en la imagen B le hicieron una reconstrucción angiográfica. Es el paciente que mencionamos que podemos sospechar que tiene una causa diferente, una causa distinta, como el paciente joven que está normotenso. En esos pacientes también podemos pedir una angiografía de entrada para nosotros descartar otras causas cuando digamos que desconfiamos que sea un origen hipertensivo común, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito de imágenes. Acá estamos viendo entonces en la imagen A y B. em, un sangrado de origen posiblemente hipertensivo a nivel de fosa posterior. Estamos viendo en este punto a nivel cerebeloso. Vemos que hay una compresión cisternal, vemos que hay un borramiento, un llenado del cuarto ventrículo. Y aparte de la imagen hiperdensa que estamos viendo, también vemos al lado derecho una imagen un poco más pequeña que es casi isodensa y que debemos estar nosotros muy atentos porque nos puede indicar de que el paciente está en un sangrado hiperagudo, ¿sí? Y que el paciente puede ir deteriorando en las siguientes horas si de pronto no se corrige o si no se actúa de forma adecuada, sea médicamente o quirúrgicamente, ¿sí? Entonces, importantísimo, la imagen A y B a nivel inferior es un paciente en el cual estamos viendo una lesión a nivel frontal la cual va a tener una característica isodensa, resonancia magnética. Tenemos una tomografía y corte por resonancia magnética, en la cual estamos viendo que se va a ver a nivel isodenso, hiperdenso en algunos puntos, lo cual nos habla también del signo de la mancha, que también lo podemos ver en tomografía. Digamos que en el punto central de la hiperdensidad tenemos una mancha o un punto hipodenso y que también nos puede hablar de un sangrado hiperagudo, ¿sí? Entonces, acá estamos viendo algunas imágenes por resonancia magnética, cortes axiales, en la cual podemos ver desde la parte más de izquierda a derecha y de superior a inferior, vemos en la imagen A una imagen en secuencia T1, la cual nos va a mostrar algunos puntos de isointensidad e hiperintensidad, a través de las cuales nosotros podemos entonces empezar a mirar esa parte de la fisiopatología que veíamos anteriormente. Y es que, por ejemplo, en resonancia magnética, nosotros vamos a tener que inicialmente en el estadio hiperagudo, esa carga de electrones que nos va a dar la oxihemoglobina van a hacer que la imagen el hematoma se vea isodenso, ¿sí? Y a medida que se va perdiendo esas características, esas estructuras, el paciente va a pasar de una imagen isodensa a una imagen hipodensa con hiperintensidad alrededor, que nos habla de edema y de la zona que está hipoperfundida y que finalmente en la imagen de la derecha tenemos entonces la difusión y el ADC. En la difusión vamos a ver un centro hipointenso con el borde hiperintenso que lo rodea y en el ADC, en el ADC vamos a ver que esa estructura que es hipodensa en la difusión va a continuar de esta forma, indicando una verdadera restricción a la difusión, ¿sí? Entonces, en la imagen inferior vamos a ver en la C y la D, entonces ya un hematoma
en estado más crónico, en ese estadio crónico, se va perdiendo toda esa metahemoglobina, ¿sí? Tanto intracelular como extracelular, y lo que va a quedar es ya un líquido que va a tener poca cantidad, poca carga de electrones, y se va a ver hiper intenso, tanto en el, en el T1 como en el T2 en el flare, y característicamente en la difusión se va a ver hipointenso, lo cual nos habla pues de que hay una verdadera restricción a la difusión, ¿sí? Para, digamos, puntualizar esas características. Y en tomografía, entonces nosotros vamos a ver, digamos, en el estadio hiperagudo y agudo, una cantidad de colección que va a ser hiperintensa, ¿sí? Por esa carga de oxihemoglobina. Y a medida que va pasando el tiempo, acá tenemos un esquema gráfico que nos muestra cómo a medida que va pasando el tiempo, el paciente va, digamos, disminuyendo esa carga proteica y se va tornando la imagen cada vez más hipodensa. Entonces acá nuevamente nos muestran un hematoma intraparenquimatoso en un estadio crónico. Vemos en la imagen inferior cómo el centro va a estar hiperintenso con un borde hipointenso que nos va a hacer referencia al depósito de hemosidería y ferritina, los cuales pues, van a tener una carga que hace que se vean hipointensos en resonancia magnética, en el T2 y en FLAIR sobre todo. Entonces acá les voy a dar el resumen de cómo vamos a nosotros a ver esos estadios. eh, Va a quedar acá en la presentación, lo mismo que acabamos de mencionar, ¿sí? Entonces, en el manejo inicial, entrando ya a la parte de tratamiento, tenemos activar ese código STRUCT, informar a todas la cadena interdisciplinaria, la tomografía. Obviamente, después de tener la tomografía, vamos a mirar los scores, los cuales nos van a ayudar a predecir, digamos, esos resultados que vamos a tener con el paciente, a predecir mortalidad. Y también es importante tener en cuenta a la hora de mirar las imágenes, hacer las mediciones de los volúmenes, ¿sí? Aparte de las localizaciones, mirar el volumen, ¿sí? El volumen de una hematoma parenquimatosa, entonces lo vamos a medir eh, en la tomografía axial. Por ejemplo, vamos a trazar una línea que va a ser la línea A, que va a ir de anterior a posterior, una línea B de medial a lateral, ¿sí? Y vamos a buscar también un corte coronal, y en ese corte coronal, desde craneal a caudal, medimos también esa distancia. Esas tres distancias las vamos a multiplicar A por B por C y vamos a dividir entre 2 para tener el volumen del hematoma. Porque es importante pues tener en cuenta para algunos criterios quirúrgicos cuánto tenemos de volumen, ¿sí? Entonces, continuando, eh, el traslado del paciente a una unidad de cuidado intensivo, idealmente que sea neurológica, ha demostrado, se ha relacionado con mejores desenlaces, mejor pronóstico, sobre todo a nivel de funcionalidad a largo plazo y mejores resultados en la mejoría de la escala NIS, ¿sí? En la escala de la clasificación, eh, digamos, funcional del paciente. Entonces, importante que todo paciente pues, que estemos manejando con esta entidad sea redireccionado a una entidad donde tengamos una unidad de cuidado intensivo, ojalá neurológica, o que tengamos, digamos, profesionales muy relacionados con el neuromonitoreo y cuidado neurológico en UCI, que son finalmente, digamos, esos parámetros que nos van a ayudar a mejorar esos resultados. Entonces, tenemos el ISH Score, el cual es un factor pronóstico, una escala que nos va a dar ese grado, digamos, de todo el paciente. Para, digamos, sacar esta escala se realizó un estudio en el cual se encontró que los factores con peor pronóstico asociado de estos pacientes eran tener una escala de Lagos deteriorada, tener más de 80 años, tener un volumen de hemorragia intracerebral mayor a 30 cc, tener hemorragia intraventricular y tener un sangrado de origen infratentorial, lógicamente pues por las condiciones que vamos a tener a nivel de la fosa posterior que nos van a predisponer a un mayor deterioro. Y pues todo esto se va a ver relacionado con el manejo que vamos a ver posteriormente. Entonces, en ese enfoque inicial del paciente, obviamente, primero, pues debemos tener la impresión diagnóstica, sospechar que el paciente está ante una ACV isquémico hemorrágico, si hay necesidad de asegurar vía aérea se asegura, como venimos mencionando, la tomografía de cráneo simple,
mirar entonces si el paciente tiene verdaderamente ahí un ácido hemorrágico y calcular ese ICH score para mirar el pronóstico del paciente. Y vamos a entrar entonces a mirar algunas consideraciones como la historia clínica del paciente para ir asegurando, digamos, ir cerrando esos criterios de diagnóstico etiológico. Vamos a mirar el control hemodinámico del paciente. Ahorita vamos a ver que ya han cambiado esas guías en cuanto al manejo de la presión arterial sistólica, sobre todo que es la que nos va, digamos, a asociar a una mayor predisposición a resangrado. Toda la parte de la hemostasia, pacientes, verificar si el paciente es anticoagulado, si es antiagregado, considerar según los criterios que vamos a ver si el paciente es candidato o no a una intervención quirúrgica y considerar alguna derivación teniendo en cuenta pues la imagenología, si el paciente cuenta o no con signos de hidrocefalia, los cuales pues debemos atender de forma pronta, ¿sí? Entonces, en cuanto a la emisión de la presión arterial, se ha evidenciado en diferentes estudios que la disminución, anteriormente se tenía, digamos, la premisa de no disminuir la presión, porque si bajamos la presión arterial, pues íbamos a bajar la presión de perfusión cerebral, ¿sí? Pero entonces, en estos estudios se demostró, sobre todo en este estudio del New England Journal, eh, que a los pacientes que se les baja la presión rápidamente en comparación, digamos, menor a 150 milímetros de mercurio, en el cual el promedio de presión arterial sistólica que manejaron los pacientes fue 140 más o menos 19. eh, Comparado con los pacientes a los cuales solamente se les bajaba la presión arterial sistólica menor a 180 milímetros de mercurio, no había una diferenciación en esa presión de perfusión ni en ese flujo sanguíneo cerebral perihematoma, ¿sí? Es decir, adyacente, en esa zona de penumbra que veníamos viendo anteriormente. Y pues estamos viendo cómo no hay una diferenciación, no hay digamos, un cambio que nos vaya a predisponer a que ese paciente vaya a sufrir mayores consecuencias con controlar la presión, que sí nos va, digamos, a evitar una predisposición a resangrado, ¿sí? Es por eso que las guías para el manejo del stroke 2022 de la AJA, pues recomiendan que en los pacientes que tengan presiones arteriales sistólicas entre 150 y 220 milímetros de mercurio, deberíamos bajarla a menos de 140 milímetros de mercurio, sin llegar a bajar por debajo de 130, porque ya ahí se asoció con peores desenlaces, ¿sí? Entonces, ya en cuanto a la parte del manejo anticoagulante, eh, se ha demostrado pues que obviamente hay que hacer una reversión, ya sea si el paciente está tomando, digamos, antagonistas de vitamina K o anticoagulantes directos, ¿sí? A través de los cuales, pues con esa reversión vamos a disminuir la probabilidad de resangrado, vamos a impactar en el volumen del hematoma y obviamente en los mejores desenlaces del paciente. Entonces, en este estudio compararon el complejo protrombínico con el plasma precocongelado y se encontró que los pacientes que recibían complejo protrombínico tenían una corrección más rápida de INR, ¿sí? Y pues de esa forma, digamos, puedan tener mejores desenlaces a la hora, digamos, de, por ejemplo, intervenir un paciente quirúrgicamente, de que, digamos, con el complejo protrombínico era más fácil, digamos, conseguir ese objetivo. Entonces, acá tenemos un algoritmo de la guía 2022 de la AJA, donde tenemos entonces unos objetivos. Si tenemos un paciente con antagonista de vitamina K, nuestro objetivo va a ser el INR, ¿sí? Entonces, mantener un IR estándar. Si el paciente tiene un IR entre 1,3 y 1,9, se deben administrar 4 unidades de complejos protrombínicos, ¿sí? Al igual que obviamente la administración de vitamina K, en el paciente que está tomando anticoagulantes directos, pues vamos a tener la posibilidad también de administrar el complejo protrombínico, pero si no, mirar si tenemos posibilidad de los reversores de estos anticoagulantes, al igual que con las heparinas. Entonces mirar pues si tenemos obviamente los antídotos, ¿ok? Entonces, importantísimo, obviamente, revisar esta parte, mirar si el paciente requiere revertir esa anticoagulación. Y en cuanto al uso de antiplaquetarios, pacientes que tienen uso de antiplaquetarios, este es un tema que muchas veces es controversial. Hay algunos estudios como este que estamos viendo, en el cual no se evidenciaron diferencias en una reducción, digamos,
o una reversión de anticoagulación, antiagregación plaquetaria relacionada con el desenlace y con la disminución, digamos, de mortalidad. Pero a la hora, digamos, de realizar un procedimiento quirúrgico, sí, otros estudios como este que estamos viendo encontraron unos mejores resultados en disminución de resangrado y en mejores desenlaces en el paciente que se lleva a un procedimiento quirúrgico a la hora, digamos, de nosotros iniciarnos, digamos, a revertir esa antiagregación, ¿sí? Entonces, por eso la guía, aquí no la puse, pero la guía, digamos, de la baja de 2022 recomienda que a todo paciente que se vaya a llevar a un procedimiento quirúrgico se le debe realizar una transfusión de plaquetas para mejorar los desenlaces en el postoperatorio e impactar en la mortalidad. El uso de anticonvulsivantes, en estos estudios estamos viendo que evaluaron el uso de anticonvulsivantes en diferentes tipos de variables. Una de ellas fue de que los pacientes asociados al consumo de fenitoína profiláctica presentaron picos febriles asociados, presentaron mayores estancias en unidades de cuidado intensivo y presentaron asociación con un pobre pronóstico en las escalas de funcionalidad, ¿sí? Entonces, por esta razón, las guías recomiendan solamente administrar profilaxis anticonvulsivante, específicamente con levetiracetam, en pacientes que presenten crisis epilépticas clínicas o electroencefalográficas, en pacientes de pronto que estemos sospechando y que tengan un estado de inconsciencia o un estado de sedación, pues con la electroencefalografía también podemos identificar y esos pacientes son los que tienen indicación de manejo anticonvulsivante. En cuanto a la parte del monitoreo invasivo, el manejo de la presión intracraniana y el manejo del edema de estos pacientes, pues se ha encontrado que es recomendable monitorizar a estos pacientes de forma permanente la presión intracraniana para poder, digamos, tener esos objetivos de mantener una PIC menor a 20 milímetros de mercurio y no se recomienda el uso de esteroides, ¿sí? De corticosteroides para tratamiento de la hipertensión intracraniana. Se podría considerar usar soluciones hipermolares, pero pues no digamos que no se incluye tampoco, no hay una evidencia fuerte que me indique que debo usar terapia hiperosmolar de forma continua, sino considerar en casos de que tenga a través de la monitoría una presión intracraniana fuera de metas, ¿sí? Pero fíjense que está contraindicado también el uso de corticosteroides. Ya entrando al manejo quirúrgico, entonces voy a pasar un poquito rápido esta parte, pues es muy importante para nosotros, obviamente, eh, tener en cuenta las perspectivas históricas. Se dice que en la revista Lancet se publicó en 1961 un primer estudio a través del cual se comparó el manejo médico versus la craneotomía para el drenaje de los hematomas intraparenquimatosos, pero no hubo diferencias en cuanto al manejo médico y el drenaje por craneotomía en cuanto a mortalidad y resultados funcionales. Posteriormente, en 1989, se realizó un ensayo clínico prospectivo, fue el primer ensayo que se realizó para drenaje endoscópico, ¿sí? De hematomas intraparenquimatosos. En este se encontraron algunos resultados positivos, sin embargo, pues ellos encontraron asociación con supervivencia y con, digamos, funcionalidad a corto plazo que fue, digamos, lo que principalmente se encontró, porque la supervivencia no hubo una diferencia estéticamente significativa y por eso pues no se pudo seguir con la realización hasta ese momento. Posteriormente, entonces, en 1989, también estaban realizando, digamos, en simultáneo, este en Austria y este en Finlandia, otro estudio relacionado con el drenaje a nivel endoscópico, el cual alcanzó a mostrar mejores resultados. Este fue con un mayor número de pacientes y mostró mejores resultados en cuanto a la funcionalidad, pero no en cuanto a la mortalidad a 6 meses. Eh, ya en cuanto a la literatura reciente de los estudios
en cuanto al manejo quirúrgico de los pacientes con hemorragia intraparenquimatoso, parenquimatosa, tenemos este estudio de Cochrane, en el cual se realizó un metaanálisis y se comparó ese drenaje de hematomas intraparenquimatosos a nivel supratentorial con el manejo médico y se evidenciaron buenos resultados en cuanto a la funcionalidad y en cuanto a la supervivencia. Sin embargo, este estudio mostró mucha heterogeneidad de los resultados de los análisis que ellos utilizaron, pues que en ese momento no teníamos una evidencia fuerte, no teníamos unos estudios de buena calidad y por eso pues se motivó a la realización de los estudios de los Stitch. En los Stitch, el primero tampoco evidenció no pudo comprobar lo que el estudio anterior de Cochrane había mostrado de unos buenos resultados en cuanto a mortalidad y en cuanto a supervivencia. Lo que sí mostró el primer Stitch fue un mejor desenlace en los pacientes a los cuales se llevaba cirugía temprana y que tenían un score, un Glasgow no tan deteriorado entre 7 y 10, ¿sí? Y por eso se llevó a la realización del Stitch 2. Del Stitch 2, entonces, ellos realizaron también entonces un manejo, una comparación, manejo conservador versus drenaje intracerebral espontáneo, pero en este tampoco pudieron encontrar, digamos, algunas diferenciaciones en cuanto a mortalidad y funcionalidad, ¿sí? Más adelante, entonces, a nivel ya de 2008-2013, se han venido realizando otros estudios comparando la craniotomía descompresiva sin evacuación del hematoma versus con evacuación del hematoma, ¿sí? En los pacientes que se realizaron, en los que se realizó craniotomía descompresiva sin evacuación del hematoma, se pudo evidenciar una mejoría en la supervivencia, más no en la funcionalidad, y en los pacientes en los cuales se realizó descompresiva más drenaje del hematoma, sí se pudo evidenciar unos, digamos, mejores resultados en funcionalidad, pero que tampoco fueron concluyentes para hacer una recomendación fuerte, ¿sí? Em, Posteriormente, sale el estudio MISTI 3. En este estudio, lo que se realizó fue un drenaje de hematomas intraparenquimatosos supratentoriales a nivel utilizando vías mínimamente invasivas, como la estereotaxia, la endoscopia y como ahorita vamos a ver algunos dispositivos que digamos que son mínimamente invasivos y poco traumáticos. En este tipo de pacientes del MISTI 3, ellos lo que realizaban era el drenaje y además dejaban un dren en el punto donde teníamos, digamos, el hematoma para instilar a través de él un factor de plasminógeno recombinante, ¿sí? Lo utilizaban cada 8 horas por 9 dosis y con esto ellos evidenciaron que en los pacientes se podía ver una disminución del volumen del hematoma con un objetivos muy, digamos, satisfactorios, se mejoraba un poco la funcionalidad y también en cuanto a mortalidad. Sin embargo, pues aún están, digamos, en desarrollo, pero con este estudio ya algunos artículos y guías han empezado a recomendar que se pueda realizar un drenaje del hematoma por vía mínimamente invasiva o por vía endoscópica a los pacientes que se encuentren con una hemorragia intracerebral espontánea y un deterioro neurológico a nivel supratentorial. Acá estamos viendo, por ejemplo, algunos de los dispositivos que se ha empezado a usar actualmente a través como resultado de esos estudios. Acá tenemos el NICO, ¿sí? Que es un dispositivo de mínima invasión y que digamos que es atraumático. Comúnmente se conoce como los brain ports, ¿sí? Normalmente tienen 13,5 milímetros de diámetro, o sea que con una craneostomía común de 14 milímetros podríamos nosotros realizar eh, esta inserción para facilitar el drenaje del hematoma y también facilitan el paso de algunos dispositivos como los endoscopios. Este es otro dispositivo, el Artemis Neuro Evacuation Device de Penumbra, el cual permite hacer una succión del hematoma de una forma totalmente atraumática, de una forma muy controlada y que también permite el paso de dispositivos endoscópicos. Y son, digamos, los últimos dispositivos que actualmente están
digamos, en auge para el manejo de este tipo de pacientes. En cuanto al manejo de hematomas de fosa posterior, hay menos evidencia, ya que pues, se ha aceptado ampliamente que los hematomas mayores a 3 centímetros de diámetro son susceptibles de drenaje. Las guías actualmente recomiendan que el paciente que tenga un hematoma de fosa posterior mayor a 3 centímetros de diámetro, pero que además tenga déficit neurológico, o que evidencie una compresión del tallo, o que el paciente esté haciendo hidrocefalia por una compresión del cuarto ventrículo, deben ser llevados a drenaje quirúrgico. No solamente por el deterioro clínico, que es la principal indicación, sino que en pacientes que no tienen aún deterioro clínico, se está recomendando cuando se evidencia una obstrucción completa del cuarto ventrículo, así el paciente no esté deteriorado. Y en cuanto al manejo de la hemorragia intraventricular, se puede presentar hasta el 45% de todas las hemorragias intraparenquimatosas. Es un factor independiente de pobre pronóstico, como lo vimos anteriormente. Y pues en algunos de los estudios que se ha realizado, el CLEAR 3, pues la administración de alteplase no fue, digamos, no tuvo unos resultados positivos en el aclaramiento, digamos, de esa hemorragia intraventricular. ¿Sí? Cuando tenemos, digamos, un paciente con hemorragia intraventricular y además tiene hidrocefalia, pues es recomendable, digamos, el drenaje ventricular externo. Hay algunos dispositivos, pero algunos, por ejemplo, que tienen un diámetro mayor, ¿sí? Del catéter que va, digamos, a la derivación externa, y eso nos va a permitir, digamos, un lavado ventricular y nos va a impedir que hayan obstrucciones frecuentes. Y este era el resumen que traía el tema del día de hoy. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Buenas ¿Me noches. escuchan? Sí, doctor Claudio. Sí, se escucha bien, claro. Bueno, Jaime, primero que todo felicitarte por la presentación, una presentación compleja por lo extenso, es un tema bastante extenso, incluso cada uno de los puntos que desarrollaste pudiese haber sido tema de una charla diferente. Entonces, pues felicitarte por ese esfuerzo, porque como te digo, es un tema que es bastante extenso. Es un tema que es muy importante desde el punto de vista de la alta mortalidad y morbilidad que presentan los pacientes que pueden desarrollar una hemorragia intracerebral espontánea aguda. Y es también importante porque a pesar de que es una patología que con frecuencia se interconsulta al servicio de neurocirugía, en la mayoría de los casos, más de un 90% de los pacientes, el tratamiento de este paciente, el tratamiento definitivo termina siendo un tratamiento médico. Yo hice algunas anotaciones eh, para que precisemos algunas cosas de manera para no extendernos mucho, porque pues ya son las 7:25, ya la mayoría las personas pues, están ya agotadas a esta hora del día, pero sí que quisiera hacer de pronto algunas aclaraciones. En la etiología siempre es importante, Jaime, que nosotros los pacientes los dividamos en dos grupos grandes, que son las hemorragias de origen primario o clasificadas como primaria y las secundarias. Las primarias son todas aquellas que están dadas por hipertensión arterial. Se fue el sonido, no sé si solamente fue a mí o a No, todos. no, no escuchamos. Claudio, 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 se fue el sonido. Claudio, no escuchamos. Sí, perdí por un momento, en un momento vuelvo. Ya se escucha, ya se escucha. Sí, por un momento me quedé sin internet. Entonces, les decía que en cuanto a la etiología, nosotros debemos de dividir los pacientes en dos grupos grandes. Las hemorragias intracerebrales primarias, que son las dadas por hipertensión arterial y angiopatía amiloide, y algunos autores incluyen las malformaciones vasculares cerebrales. Y las secundarias, que se dividen en
las traumáticas y las no traumáticas. Dentro de las no traumáticas se incluyen las hemorragias por tumores que tú describiste en tu presentación. Hay una forma que de uno, si quiere uno establecer el diagnóstico presuntivo de si se trata de una hemorragia primaria, es decir, por hipertensión arterial o angiopatía amiloide, y uno quiere diferenciarla de pronto de una malformación vascular, hay un score de un estudio reciente que se llama el Diagram Score, en los cuales uno mete tres criterios. Los criterios es la edad, pacientes de 18 a 50 años y de 51 a 70 años, si la localización es profunda, lobar o de la fosa posterior, y si en la tomografía uno alcanza a ver cambios de microangiopatía. Cambios de microangiopatía que pues cuando ya uno ve muchas tomografías es muy fácil determinarlos. Entonces, si los pacientes son menores de 18 años, si el paciente tiene una localización de la fosa posterior y si hay ausencia de signos de microangiopatía, lo más probable es que se trate de una hemorragia intracerebral espontánea aguda que esté relacionado con una malformación vascular. Si es todo lo contrario, lo más seguro es que esté relacionado con una hemorragia hipertensiva o por una angiopatía amiloide. Otra de las cosas en las que quería hacer precisión es en la lesión, en la fisiopatología. En la fisiopatología nosotros tenemos una lesión primaria, como tú lo describiste, y esa lesión primaria está dada por un daño tisular que es mediado por la disección que se produce de las fibras cuando se da la hemorragia. Y la lesión secundaria tiene dos caminos o dos orígenes. Uno es el camino de la hematolisis, que son los productos de degradación sanguínea, y el otro camino es la hipertensión intracraneal y la hipoxia isquemia. Por ese otro camino se da la lesión secundaria. Frente a la hemorragia el edema perihemorrágico, hay que tener en cuenta que uno lo debe clasificar como temprano y tardío. Ese edema perihemorragia temprano es un edema citotóxico. Son las primeras 24 horas. A partir de ese momento, de 24 horas en adelante, incluso algunos autores hablan de 3 a 4 semanas, es un edema vasogénico. Es importante tener en cuenta esto por algo que tú dijiste, que realmente no sé de dónde salió esa información, porque en la hemorragia intracerebral el concepto de la zona de penumbra no se maneja como si es el caso de los ACV isquémicos. Más adelante volvemos a hablar de eso. Entonces, para tener en cuenta eso, que a pesar de que hay un edema citotóxico temprano del edema perihemorragia, no es necesario mantener una zona de penumbra. Por lo tanto, no es necesario mantener al paciente hipertenso. Pero te digo que hay que hacer claridad en eso porque no sé de pronto de dónde obtuviste esa información. Otra de las cosas importantes que quería un poquito aclarar en el diagnóstico por imágenes, y no sé si tú tienes la información, es cuando se considera que hay una expansión del hematoma. No sé si tú tienes la información, Jaime. Cuando tú miras una tomografía, ¿cuándo consideras que el paciente tiene una expansión del hematoma? Bueno, en ese punto tendríamos que mirar varios de los puntos que vimos, como el volumen, mirar ¿Cuánto de también volumen? Si tienes la información bien, si no, lo decimos, no hay ningún problema. bueno, cuánto volumen exactamente no, y también miraríamos el cambio en la densidad, digamos, de acuerdo al momento en que se presente. Tendríamos esos Bueno, dos puntos. Así que, esta parte es importantísima principalmente para nosotros los neurocirujanos, porque muchas veces uno ve en una tomografía que el volumen del hematoma o el hematoma se ve un poco más grande del previo. Y es un momento en el que nos llaman mucho para revalorar el paciente porque ha crecido el hematoma. Hay un estudio que se publicó en Stroke en el 2007 donde se establecieron unos cortes de volumen de hematoma y se dice que se debe considerar expansión del hematoma si el volumen aumenta en 33% del volumen inicial o 12.5 cc o ml. Entonces, para que tengas eso en cuenta, porque es una razón muy, muy común
de reinterconsulta al servicio de neurocirugía porque ven un hematoma que está un poco más grande del anterior. Se dice, según esa publicación del 2007, que si es menor a ese porcentaje, a ese volumen, no se debe considerar una expansión del hematoma propiamente dicho. En cuanto al diagnóstico, tener en cuenta que la principal imagen es la tomografía, como lo dijiste claramente. En muy pocas ocasiones utilizamos la resonancia, solamente cuando tenemos algunas dudas acerca de la etiología. Y en el tratamiento es muy importante que nosotros hagamos un enfoque basado en el pronóstico. Pronóstico de mortalidad y pronóstico de expansión del hematoma. Recordemos que la expansión del hematoma es una de las principales causas de complicación de los pacientes con hemorragia intracerebral espontánea aguda. La expansión del hematoma, su pico está principalmente dentro de las primeras 6 horas e incluso se puede dar dentro de las primeras 24 horas, es donde tiene el mayor pico. Entonces, hay varias escalas para nosotros determinar ese pronóstico. Ya la que tú mencionaste, el ICH Score, del ICH Score yo tengo algunos recelos porque a pesar de que es un estudio muy popularizado y es una escala muy popularizada, es una escala que se hizo con un estudio observacional prospectivo donde solamente se incluyeron 135 pacientes. De todas maneras, ha sido de mucha utilidad para nosotros durante mucho tiempo y sigue teniendo vigencia, pero para que lo tengan en cuenta. Y para los pacientes que tienen hemorragia intracerebral espontánea aguda supratentorial profunda, es decir, la que es de los núcleos de la base, es preferible utilizar el score de Mitch. El score de Mitch se sacó de un estudio, ese sí fue un ensayo clínico controlado, en el que se evaluaron pacientes con hemorragia intracerebral espontánea aguda de los núcleos de la base. Entonces, es un estudio, es un score que nos aproxima más a la interpretación del pronóstico de los pacientes con ese tipo de hemorragia. En cuanto a la expansión del hematoma, existen dos estudios, dos scores muy conocidos como es el BAT Score, BAT, y el Brain Score, así como suena. Estos nos sirven mucho para determinar la expansión del hematoma, el riesgo de expansión del hematoma. Y como les digo, lo primero que uno debe hacer a la hora cuando uno va a iniciar tratamiento de estos pacientes es hacer un enfoque desde el punto de vista de mortalidad y de expansión en el hematoma, para de esa forma uno saber cuál es el camino que uno va a tomar en el tratamiento. Del tratamiento, algunas precisiones también, Jaime. No es nuevo que a los pacientes se les deba bajar la hipertensión arterial. Incluso si tú revisas los artículos de donde sale el manejo de la hipertensión en los pacientes con hemorragia intracerebral espontánea aguda, el INTERAT es un estudio del 2008, el ATAC es un estudio del 2010, el Interact 2 es del 2013 y el ATAC 2 es del 2016, es decir, que son estudios ya que tienen algunos años. Como tú lo dijiste de manera muy acertada, la presión arterial sistólica que se debe manejar es alrededor de 140. En el ATAC 2, que fue publicado en el 2016, se encontró que una reducción muy agresiva de la presión arterial, reducciones hasta de la tensión arterial sistólica, reducciones entre 110 y 139, no mejoraron, no redujeron la mortalidad ni la discapacidad y por el contrario aumentaron la morbilidad por falla renal aguda. Entonces, eso también para tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta que nosotros no somos las personas que vamos a manejar el paciente, la hipertensión del paciente, pero como neurocirujanos y a veces como cabezas del equipo de manejo del paciente neurocrítico, debemos de tener claro esos conceptos. Entonces, no sé, ahorita me cuentas si de pronto hay alguna parte donde tú sacaste la información de mantener la zona de penumbra, porque la zona de penumbra es un concepto que se maneja para el SB isquémico, pero no para el hemorrágico. En cuanto al manejo de reversión en pacientes sobreanticoagulados, es aquellos en los que uno logra determinar que la hemorragia fue por una sobreanticoagulación. De lo contrario, no tienen en ningún otro paciente se debe utilizar eso. El manejo antiepiléptico, como lo dijiste de manera clara, hay múltiples estudios, múltiples publicaciones. La doctora Moore es una intensivista que ha estudiado mucho acerca
de la hemorragia intracerebral espontánea aguda y del manejo de la profilaxis antiepiléptica, y tiene múltiples publicaciones en Cochrane, y en todas esas, la última en el 2022, se encontró que no es indicado dar profilaxis antiepiléptica en pacientes con hemorragia intracerebral espontánea aguda, solamente en aquellos pacientes, como tú lo dijiste, que presentan evidentemente una crisis, o aquellos que se les determina, o que aquellos que uno ve que el paciente tiene deterioro neurológico y a través de un electroencefalograma se puede establecer que está teniendo una epilepsia subclínica. Los esteroides definitivamente no se utilizan. Hay una tentación de utilizar esteroides en pacientes con hemorragia intracerebral espontánea aguda cuando estos tienen edema perihemorragia, porque como desde el punto de vista fisiopatológico, después de las primeras 24 horas, el edema cerebral es un edema vasogénico. Algunos estudios pequeños observacionales han mostrado mejoría desde el punto de vista imagenológico administrando el esteroide a estos pacientes, pero desde el punto de vista clínico no ha habido ningún tipo de mejoría comparado con aquellos a los que no se les administra esteroide. Las soluciones hiperosmolares, como tú lo dices, no es una indicación primaria, pero en el caso que se quisiese o se requiriera utilizar alguna de estas, es preferible la solución salina hipertónica por algo que hemos hablado ampliamente, que es el coeficiente de reflexión osmótica, que es superior en la solución salina hipertónica que en el manitol, y además porque como en estos pacientes hay una ruptura de la barrera hematoencefálica, la solución salina hipertónica se dice que tiene mejor función en los pacientes que hay una ruptura de la barrera hematoencefálica. Y por último, la cirugía. La cirugía, nosotros tenemos que tener claro que la lesión primaria que ya está establecida por el daño tisular que hizo el sangrado inicial es irreversible. Es algo que nosotros no podemos controlar ni podemos mejorar. Y los estudios que se han hecho múltiples, pero múltiples, no han mostrado que los pacientes tengan mejoría funcional con las cirugías versus aquellos a los que se les da manejo médico. Sí se ha mostrado disminución en la mortalidad, pero no en el estado funcional. Y en la última parte que hablaste de la craneotomía descompresiva, hay un estudio que yo le venía haciendo seguimiento desde que estaba de residente, que es un estudio que se llama el SWISH. Ese estudio se publicó en el 2024. Incluso no se pudo terminar por problemas de presupuesto, pero los pacientes que se alcanzaron a aleatorizar, que fueron aproximadamente 300, se encontró que no hubo mejoría en el estado funcional, sí en la mortalidad, pero los pacientes que se lograban, que no se morían, tenían una escala de ranking modificada de 4 y 5, es decir, que eran pacientes totalmente dependientes. Entonces, desde el punto de vista de funcionalidad, es es un procedimiento que a nosotros, digamos, el paciente no se va a recuperar. Entonces, no sé qué tanto valga la pena, a diferencia de lo que pasó con las craneotomías descompresivas en los SB isquémicos, donde sí se pudo evidenciar alguna mejoría desde el punto de vista funcional. Pero en los ACV hemorrágicos, en este estudio que se llama el SWISH, publicado en Lancet en el año pasado, no hubo mejorías. Y ya para finalizar, el criterio de las hemorragias intracerebelosas de 3 centímetros, ese criterio ya no se utiliza como 3 centímetros porque generaba confusión. Ya se utiliza 15 cc. Esa recomendación salió de un estudio que se publicó hace como unos 8 años, en los que se encontró que los pacientes no mejoraban en la parte funcional, pero sí mejoraban la mortalidad en aquellos que se le hacía el manejo cuando tenía más de 15 cc. Cuando tenía menos de 15 cc, aumentaban morbimortalidad. Entonces, de ahí sale esa recomendación de los 15 cc. Y ya para finalizar, así con mi intervención, el año pasado, en julio del año pasado, se publicó el resultado de un estudio que se hizo en Cataluña, donde se incluyeron, es un estudio prospectivo observacional, donde se incluyeron aproximadamente 1.563 pacientes
y se comparó el estado funcional al egreso de los pacientes que se habían tratado en hospitales con unidades de SB que tuviesen además servicio de neurocirugía y hospitales con unidades de SB que no tuvieran servicio de neurocirugía. No hubo ninguna diferencia, absoluto, no hubo ninguna diferencia. ¿Qué conclusión sale de ese estudio? Que el principal manejo de los pacientes con hemorragia intracerebral es el manejo médico. Nosotros, los neurocirujanos, estamos llamados para muy pocos casos de pacientes con hemorragia intracerebral espontánea aguda. No sé, Jaime, si quieres hacer alguna claridad de la parte que te pregunte, porque la verdad no sé de pronto de dónde sacaste la información de la zona de penumbra para irse a... Eh, Sí, Claudio, sí, muchas gracias. Bueno, el punto de la zona de penumbra, sí, realmente es como, digamos, un estimativo que le dan en este estudio donde nos muestran a nosotros la comparación entre los pacientes a los cuales se les bajó la presión arterial sistólica en menos de 150 y a los que se les bajó en menos de 180. Ellos lo que mostraron o lo que se evidenció en las tomografías con perfusión fue que no habían diferencias en la disminución de ese espacio perilesional, de ese, digamos, espacio en el cual había disminución del flujo sanguíneo y de la perfusión, ¿sí? Que normalmente se da por la compresión del hematoma, como bien lo acabas de decir, y lo que ellos evidenciaron es que a las 72 horas, algunos de esos pacientes mejoraban ese flujo a través de la tomografía con perfusión. Entonces ellos lo llamaron como una especie de zona de penumbra y que no hayan diferencias o sea, en ningún momento, digamos, se dijo mantener la zona, no. Y que no había diferencia entre bajar la presión rápidamente, que era lo que pues hace mucho, mucho tiempo, como bien lo dijo el doctor Claudio, pues se tenía como que no se podía, digamos, bajar por esa razón. Entonces, fue como eso, no fue que, digamos, se establecía, digamos, la zona de penumbra, sino que ellos lo mencionaron en el artículo como una especie de zona de penumbra, porque se evidenció que a las 72 horas esa zona que tenía emisión del flujo reperfundía nuevamente. Entonces, por eso la llamaron zona de penumbra. Fue simplemente eso Oh, y no era mantenerla, sino demostrar que no había diferencias en bajar la presión de forma a menos de 140 o 150 minutos de mercurio, la sistólica. bueno, y si hay médicos generales internos aquí en la charla, que no les dé miedo bajarle la presión a los pacientes con una hemorragia intracerebral, porque estos pacientes el principal riesgo de complicación de esos pacientes y de mortalidad es la expansión del hematoma. Y el principal riesgo de expansión del hematoma es las presiones arteriales sistólicas mantenidas por encima de 160. Entonces, que no les dé miedo bajarle la presión arterial. Tienen una tomografía, están en un nivel 2, ven que es una hemorragia intracerebral espontánea aguda y tienen algún medicamento para trasladar el paciente desde su hospital nivel 2 a un hospital nivel 3, tienen algún medicamento para bajar la presión de los medicamentos que se colocan intravenoso, colóquenlos sin miedo. Eso ténganlo en cuenta, colóquenlo sin miedo, porque le van a hacer mucho bien al paciente, porque le van a disminuir el riesgo de que el paciente haga una expansión del hematoma. Sí, y otra cosita que pronto quería hablar antes de dar otro punto de intervención, es que el tema del manejo quirúrgico continúa aún en estudios, ¿no? Continúan Sí, estudios, los sí, es todavía dispositivos, debatido. los dispositivos nuevos que mostré, el Nico, el Penumbra, eh, pues vienen como en auge, vienen ahí agarrados del Misty 3. El doctor Pradilla, que es un colombiano que vive en Estados Unidos, no sé si lo conocen, ha estado estudiando mucho el tema de la intervención quirúrgica y actualmente yo sé que tiene un estudio en el último congreso que estuvimos lo mostró y mostró de que ya había recibido otros recursos para continuar en el estudio. Entonces, bueno, ahí estamos en esa parte también. Sí, son pacientes escogidos, pacientes en los que uno vea pues que la hipertensión intracraneal está deteriorándolo y siempre uno haciendo la salvedad con los familiares de el pronóstico. La intención es disminuir el riesgo de mortalidad temprana, pero posiblemente el paciente no vaya a mejorar desde el punto de vista funcional. No sé si hay preguntas para Jaime o, o para mí.
Bueno, Jaime, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias, doctor Claudio, por acompañarnos, por sus aportes Santiago tiene una valiosos. pregunta. Santiago, permítame. Santiago, Buenas, está ¿cómo levantando la están? mano. Ajá, cuéntanos. Bueno, efectivamente un tema muy extenso y con mucha tela para cortar. Creo yo que es un buen compendio para hacerlo tan corto en una hora. Realmente es un esfuerzo muy interesante. Y esto, pues digamos que es un comentario porque Claudio dejó muy poco para aportar. Es sobre todo para el equipo en formación de pregrado. En algunas veces, algunas veces cuando uno les pregunta, bueno, ¿y este paciente qué es lo más probable que sea? Un paciente hipertenso con un déficit neurológico rápidamente instaurado. Entonces dicen, no, espere, si está hipertenso es hemorrágico y si no está hipertenso es isquémico. Entonces, pues no necesariamente, eso es para que lo tengamos claro. Realmente el paciente con SB isquémico también puede tener cifras tensionales elevadas como un mecanismo compensatorio para tratar de evitar la isquemia, infarto, y no necesariamente el paciente con hipertensión arterial solamente es un ACV isquémico, perdón, hemorrágico. Quien define eso es la imagen, ¿listo? Y lo primero es, no es, llega el paciente con desviación de la comisura labial y una hemiparesia y llevarlo corriendo al tomógrafo, no. No se nos puede pasar por alto la estabilización del paciente, ¿sí? Sacado del trauma, pues el A, B, C, D, E no se nos puede saltar. No debemos llevar pacientes inestables al tomógrafo. Pongámonos en contexto, Hospital Universitario del Caribe, el tomógrafo queda en el tercer piso y usted, médico general recién egresado, sabe que tiene que hacer una tomografía y está muy bien y se lo lleva corriendo sin canalizar, inestable, con un Glasgow deteriorado, con indicación de asegurar, por ejemplo, la vía aérea, o con alto riesgo de que le haga una parada cardíaca. Que yo siempre les pregunto a los estudiantes, ¿qué prefiere usted? ¿Que le haga un paro cardíaco en la sala de reanimación, donde usted está con un equipo preparado que hace eso todos los días, todo el día, con los medicamentos e insumos necesarios, o hacerlo en el ascensor o en la sala de radiología? Creo yo que la respuesta es muy lógica y es a lo que yo quería llegar. Por favor, no nos afanemos por hacer una tomografía. La tomografía, aunque sí sabemos que debe ser prioritaria, no va a intubar al paciente, no va a estabilizar al paciente, no le va a bajar la presión, como dijo el doctor Claudio ahorita. Eh, lo mismo sucede con las llamadas a neurocirugía. ¿Sí? Una llamada a neurocirugía a las 2 de la mañana no va a intubar al paciente, no va a estabilizar al paciente, no le va a bajar la presión, o al contrario, si está muy hipotenso, no lo va a soportar. Y usted sí va a perder tiempo. Y el que pierde tiempo al fin y al cabo tampoco es usted, es el paciente. ¿Sí? Entonces, un mensaje por WhatsApp, un video del paciente o de los signos vitales o salir corriendo al tomógrafo no estabiliza al paciente. Y no siempre un paciente con un déficit neurológico agudo hipertenso es hemorrágico. Quien define eso es la tomografía simple de cráneo. Creo yo que era mi aporte porque ya todo se dijo, creo yo, de una manera muy rápida y coherente. Muchas gracias. Boris, Buenas noches, doctor Claudio, ¿cómo está? Hey, Boris, buenas noches. Bien, bien, profe, me encantó el punto que usted tocó del ICH Scorpio. Hace algunos tiempecitos ya tomé como hobby leer los artículos originales de todas las escalas, algunas escalas que nosotros manejamos a diestra y siniestra, y una de las que más adoramos nosotros es el ICH Scorpio. Pero lo que usted dijo es totalmente cierto con referente no solo a la población del ICH Scorpio, sino a la heterogeneidad de la población con respecto a nosotros. O sea, el estudio original del ICH Score no tiene que tomarlo con pinzas, así como usted dice, debido no solo, como le hemos comentado, a la heterogeneidad, sino ellos al final de su apartado dicen que es una escala que necesita validación de diferentes tipos de población. Y busqué la validación de esa escala se hizo en el estado de California, Estados Unidos,
y me llamó la atención, si no estoy mal, en San Francisco, y la validación que se hizo fue una validación con menos pacientes y en San Diego, que también hace parte del estado de California. Entonces sería interesante ver si de verdad nosotros, desde el punto de vista de una población que, como todos sabemos, es muy heterogénea, daría significancia estadística en nosotros. O sea, es ver si de verdad nos serviría esa escala a nosotros, porque algunos tipos de factores y variables que utilizamos en la original no concuerdan con nuestra población. Entonces, eso me pareció muy interesante ese punto. Y aportando ahí, por ejemplo, aquí en Medellín, casi no se ve ACV hemorrágico, casi no se ve hemorragia subaracnoidea, pero uno va a Cartagena y va a Barranquilla y la cosa es abrumante, o sea, ahí es donde uno dice, oiga, el libro tiene razón. La mujer cincuentona, hipertensa, fumadora, hipertensa mal controlada, de raza negra, tiene muchísima mayor probabilidad, por ejemplo, de una subaracnoidea por un aneurisma que otra población. Entonces también es muy interesante hacer ese tipo de validaciones, no solo en una zona específica del país, sino ojalá en varias instituciones. Lo de las hemorragias en Medellín es como, lo que pasa es que tú estás en un hospital que no es un hospital de referencia para ese tipo de patologías, porque en el general se veían mucho más. No voy a decir que al número de lo que yo veo aquí en Magangueo, lo que veía en Cartagena, porque también hay otros factores, ¿no? No está solamente el factor de la raza, sino también está el factor cultural, la alimentación, el cuidado, hipertensos descuidados, pacientes que dicen que no sufrían de nada, pero desde hace rato venían con la presión alta. Entonces, también están esos factores que también hay que tener en cuenta que entre la ciudad sea más grande y con mayor desarrollo, y incluso desde el punto de vista socioeconómico, las personas son un poquitico más, se cuidan un poco más. Eso también hay que tenerlo en cuenta, pero de que llegan, llegan, no a ese nivel tan grande como en nuestras poblaciones, costa atlántica y yo que soy de la costa pacífico, pero sí, sí se ve. Bueno, Bueno, yo creo que ya estamos aquí. tertulianos, muchas Muchas gracias por la gracias, doctor invitación. Claudio. Doctor Claudio, gracias por estar allí enseñándonos todavía con sus aportes y bueno, de verdad que es un placer tenerlo acompañándonos. Muchas gracias a todos, nos cogió la noche. Estamos pendientes entonces continuar con las revisiones. Gracias de verdad por su apoyo, doctor. Que tengan buena noche.